para todos. Soy el pastor Villegas, Juan Villegas, de esta iglesia Fuente de Restauración. Le bendecimos a todos. Yo quisiera que abrimos con una oración desde la distancia donde usted se encuentre, desde la casa donde usted esté, allá mirándonos. Cierre sus ojitos, que yo voy a orar por usted, y así que levante su mano y diga: Señor, te doy gracias en este día. Gracias, Señor, porque este es un día de agradecimiento. Es el día tuyo, Señor, el cual yo te honro, Señor, tratando de aprender y de poner por obra, Señor, tus palabras. Señor, gracias, Señor, porque tú creas un corazón agradecido y creas un corazón humilde para aprender. Señor, protege toda nuestra familia, guárdalas y cúbrelos con tu sangre, Señor, donde quiera que ellos estén, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes en el hueco de tu mano a toda nuestra familia, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, comenzamos con la enseñanza, y yo quisiera que todos buscáramos Primera de Reyes 17:1, y dice así: Entonces Elías Tibita, que era moradores de Galá, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra. Yo quisiera que todos repitiéramos esta frase. Dice: y fue e hizo conforme a la palabra. Y él fue e hizo todo conforme a la palabra. Es muy importante entender esta frase porque nos lleva a nosotros y nos enseña. Este versículo que nosotros acabamos de leer nos habla a nosotros de una crisis a nivel mundial. Dice que iba a haber una sequía por 3 años sobre toda la tierra, y hay muchas personas que no entienden que la sequía mataba los cultivos, y cuando la sequía mataba los cultivos, entonces moría todo el ganado, ¿verdad?, que no tenía vegetación que comer. La gran cantidad de ganado muerto producía enfermedades, porque sobre toda la tierra había muerte, había hambre, y era increíble porque no había comer ni dónde comer. Esto todo era global en ese tiempo. Al igual en estos tiempos, pensamos que somos la única generación que ha vivido, y no es así. En ese tiempo también se vivió la misma circunstancias difíciles. En toda la trayectoria de la palabra vemos nosotros momentos de crisis, momentos terribles que pasó el pueblo. Elías también experimentó la crisis. Elías vivió una crisis global sobre toda la tierra, y lo más preciado que existe, como nosotros vemos en la palabra, en esta crisis es el agua. Aún más que la comida. Tú puedes pasar días sin comer, pero si pasas horas sin beber agua, mueres de inmediato. El tiempo de Elías, en el tiempo de Elías había muerte, había destrucción, donde la economía estaba en quiebra, donde no había que comer, ¿verdad? La gente tenía hambre, la gente tenía sed. Los gobernantes estaban desmoronando porque no tenían cómo sostener a sus ciudadanos, cuanto menos sus ejércitos. Ahora bien, en medio de esta crisis, Dios comienza a tratar con Elías, al igual que en este tiempo Dios también va a tratar con toda la humanidad, con la iglesia, con todos, con nosotros. Aunque todos, muchas veces la medicina no tiene una respuesta, los gobiernos no saben qué hacer, Dios va a tratar con su pueblo, con su iglesia. Lo que nos sorprende a nosotros, los seres humanos,
para Dios no es sorprendente. Antes de que esto sucediera, ya Dios sabía lo que venía y lo que tenía que hacer con su pueblo. Fíjense de algo, Dios había tratado mucho con Elías. Si ustedes leen en el verso 1, Elías no era llamado profeta porque no se conocía como profeta, no estaba establecido como profeta. Elías era simplemente Elías, pero Dios comienza a tratar con él, y este es un tiempo donde Dios va a tratar con los grandes y también con los pequeños en el cuerpo de Cristo. Este es un tiempo donde Dios va a tratar con los países, donde Dios va a purificarnos. En el libro de Malaquías 4, versículo 5, dice: he aquí, yo envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Esto hablaba no del profeta Elías, sino del espíritu del profeta Elías. Por eso cuando Juan el Bautista estaba predicando, estaba hablando a la gente muchas veces piensa que era Elías. Cuando llegó Juan el Bautista, la gente preguntaba a Jesús y le dicen: ¿este es el Elías que había de venir? Jesús le dice que no, y en otras dice que sí, pero no acertaba que era Elías. ¿Por qué? Porque Juan en realidad en cierto punto simbolizaba a Elías, porque estaba preparando su primera venida, la venida de Jesucristo que estaba en ese momento. Pero el Elías del cual el Señor habló es la iglesia que va a preparar su segunda venida. Por eso dice antes de que venga el día fuerte y terrible del Señor. Habla del libro de Malaquías porque ya todo eso de primera y segunda de Reyes ya había sucedido. ¿Cómo así? Malaquías ya es un profeta menor. Después de Malaquías viene Mateo. Ya en los tiempos se presumía que no era un Elías que iba a venir, sino su espíritu, el espíritu de Elías. Y yo quisiera que todos por un momento recapacitáramos y entendiéramos que ese espíritu somos nosotros. Ese espíritu de Elías es el que la iglesia debe tener para preparar la segunda venida. ¿Saben cuál es la iglesia que es la que va a preparar la segunda venida? Somos nosotros, ¿verdad? Se va a levantar en medio de cualquier crisis, y aún en esta crisis que estamos pasando, la iglesia se va a levantar con una unción profética, para un pueblo profético que va a avanzar con la unción de Elías a preparar el camino al Señor. Y aquí donde estoy yo parado con toda certeza, en esta crisis Dios te va a levantar con una voz profética, y todo esto lo hace el Señor en medio de una crisis. Los profetas, los que se levantan en la crisis, son los profetas, son los que se levantan en medio de una crisis. Se necesita hoy una iglesia profética, y somos nosotros. Una iglesia desafiante, una iglesia que no tenga temor, una iglesia con el espíritu de Elías, que sea capaz de degollar esos 400 profetas de Baal. Una iglesia que marche contra toda tiniebla y someta toda tiniebla ante el poder de Dios. En el libro Santiago 5:10 dice: tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ahora, lo que caracteriza a un profeta son dos cosas. Primero, el poder para hablar la palabra del Señor. Y segundo, la entereza para llevar la palabra de Dios a pesar de las dificultades. Vemos de esas dos cosas, el cual nosotros debemos aprender. ¿Saben cómo recibían a los profetas en ese tiempo? A pedradas. ¿Saben cómo recibían a los profetas? Los mataban y los perseguían. Y sí es cierto que estamos atravesando un momento difícil, pero el poder de Dios va incrementándose. La palabra paciencia que dice Santiago, que hablaron la palabra con paciencia, donde dice en ese contexto que hablaron la palabra con paciencia, la palabra paciencia hay dos significados. Paciencia que dice Santiago, que hablaron la palabra con paciencia. La palabra paciencia hay dos significados. La primera es
resistencia. Resistencia, son dos palabras, resistencia. Ahora, resistencia, ¿qué significa? Tolerancia, aguante, dureza, solidez. Y eso es lo que se requiere en este momento. Tenemos que desarrollar el músculo de la aguantalina. Tenemos que desarrollar la dureza, el aguante, la tolerancia. Es tan importante. ¿Por qué? Porque las cosas se están poniendo feas. Pero más poderoso es nuestro Dios. Mucho más poderoso. La segunda palabra es firmeza. Firmeza quiere decir constancia, compromiso, determinación, resolución, inquebrantabilidad, incambiable, invariable, incorrumpible, inflexible. Eso es lo que significa firmeza. Pero debemos entender que la tierra está demandando una iglesia fuerte, que no se deje mover por nada. Una iglesia profética, así como Elías atravesó una crisis a nivel mundial, la iglesia que el Señor está levantando va a nacer de esta crisis. Así que escúchalo muy bien, pueblo. Va a nacer de esta crisis. Dios está haciendo algo tan inusual y tan importante que no nos dejemos mover por cualquier palabra. Amén. Nadie conocía a Elías en ese tiempo. Nadie ha conocido la iglesia. Nadie ha conocido la iglesia, pero la van a conocer. Eso te lo garantizo yo. La generación profética que se va a levantar en medio de la crisis mundial como una respuesta que nadie tiene. Ahora bien, cuando vemos que Elías se levanta en esa crisis, yo creo que esta generación en estos tiempos, en varias cosas que yo encontré, primero, hay 5 o 4 cosas que nosotros debemos aprender de esta generación de Elías y que nosotros podemos aplicar ahora en estos tiempos. Y la primera es un oído espiritual. La Biblia dice que vino palabra de Jehová sobre Elías. Vino palabra de Jehová sobre Elías. Y debemos de dejar de estar escuchando todas las noticias y todas aquellas babosadas que los medios de comunicaciones están hablando. Suposiciones de la gente. Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Las noticias traen especulaciones, que es lo que va a traer cada día más temor. Nuestros oídos tienen que estar pegados al cielo, ¿verdad? Es palabra de Dios lo que necesita el pueblo, lo que necesitamos ahora en este momento. Lo que tú necesitas allá en tu casa es que tú comiences a abrir tus oídos espirituales y comiences a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Es lo que necesita el pueblo. Ahora, muchas veces la gente, viven mandando videos de YouTube, no buscan las plataformas de usarlas a nivel positivo, sino las buscan simplemente para tener un tiempo de ocio, ¿verdad? Fíjense, todas estas noticias que nosotros escuchamos a diario. Unos dicen que fue Rusia, otros dicen que fue China, que el coronavirus viene de los vampiros, que viene de los puercos. Tenemos que dejar de oír tantas tonterías, ¿verdad? Imagínate por un momento que Elías hubiera escuchado a la gente de su generación en tiempos de una sequía, que todo el mundo se estaba muriendo y aún el mismo pueblo estaba desconcertado, donde nadie sabía lo que estaba pasando. Imagínate a Elías escuchando tantas cosas en ese tiempo. Hoy en día todo el mundo tiene plataformas, pero las usan de una manera mal. Las usan solamente para hacer cochinadas, para hablar porquerías. Uno siguen diciendo que es China y el otro dice que fue Rusia, otros dicen que fue Estados Unidos que implantó o que formó este virus, otros dicen que son en 3 meses, en una semana, que ya se va a ir el virus. Tenemos que nosotros tratar de parar esto lo que está generando en la sociedad.